Bienvenidas y bienvenidos al Festival Fronteras. Con todos ustedes, Juan Pérez Floristán y Rodrigo Cortés, junto a la periodista Carmen Velasco. Buenas tardes, gracias por los aplausos. Todavía no hemos demostrado nada de lo que vamos a decir ni de lo que vamos a hacer. Gracias a todas por acercaros al Palau de les Arts, gracias a todos por participar en la primera edición del Festival Fronteras. Siempre es una buena noticia que la cultura ensanche su campo de actuación y es una buena noticia que sea a través de la palabra, de la música y del cine. Me acompañan en esta conversación dos grandes talentos que presentaré brevemente. A mi derecha más derecha tengo a Rodrigo Cortés. Buenas tardes, Rodrigo. Hola, buenas tardes. Gracias por venir y por quedaros. Y a mi derecha menos derecha tenemos a Juan Pérez Floristán. Muy buenas tardes, gracias. Voy a hacer una breve presentación, muy breve, porque así ganamos tiempo para que ellos hablen y conversen. Rodrigo Cortés acaba de publicar Verbolario, un diccionario atípico y humorístico. Como escritor tiene A las tres son las dos, Sí, importa el modo en el que un hombre se hunde, Dormir es de patos, Los años extraordinarios, y como cineasta ha trabajado con Robert De Niro, Uma Thurman, Ryan Reynolds, Sigourney Weaver. Su último proyecto fue El amor en su lugar y su próximo proyecto es Escape, que es una adaptación de una novela y está muy vinculado con el tema a abordar esta tarde. Además habla de cine, de literatura y de música. En los podcasts Aquí hay dragones y Todopoderosos. Y Juan Pérez Floristán es uno de los mejores pianistas españoles del momento, formado en Sevilla, Madrid y Berlín. Ganó el premio de piano Paloma Osí de Santander, ha colaborado con prestigiosas formaciones como la Orquesta Nacional de España, la Filarmónica de San Petersburgo, de Israel, Monterrey y Malmö. Desde 2020 es profesor de piano en la Fundación Barenboim de Sevilla y tiene el canal de YouTube Tócala otra vez, Juan. Bueno. Mientras tanto, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a quitar este atril porque está tapando parte del sector del público. ¿Cómo se nota que es director? Claro, claro. La puesta de escena es muy importante y más en un teatro de la A mí el piano me ópera. parece que está estupendo, eso sí. ¿Lo vas a tocar, Juan? Parece que no. No me han pagado por ello, creo. Muy bien, Que muy bien. mercenario. Bueno, estas son las presentaciones más o menos oficiales, ¿vale? Pero en sus perfiles de Twitter, Rodrigo se define así. Me llamo Rodrigo Cortés, tú mataste a mi padre. Y Juan escribe, sevillano, cinéfilo, pianista. Voy a empezar por aquí. Voy a empezar por La princesa prometida, a la que hace referencia Rodrigo Cortés en su perfil. Película de Rob Reiner de 1987. La música corrió a cargo de Mark Knopfler y Willy DeVille. Los cuarentañeros que están en esta sala la hemos visto en nuestra infancia y en nuestra adolescencia. Y vamos a empezar rompiendo la frontera del tiempo, ¿no? Yéndonos al pasado. Rodrigo, ¿cuál fue la música que tú viviste en tu infancia? No la de La princesa prometida. Entre otras razones porque tenía una producción baratísima, me acuerdo. Era Mark Knopfler, pero era como con Casiotone, eran sintes bastante indefendibles. No había pasta para más. Es una película que tiene mucha magia y tiene una legión de gente detrás por ser una película de culto. En realidad es una película... No es una muy buena película. ¿No? Esa es la realidad, por muchas razones. Está como sobreiluminada, pero hay una magia que no se puede matar de esa película. Y mi música era ecléctica, pero por ejemplo la clásica sonaba con mucha naturalidad en mi casa. Mis padres no son artistas, mi padre no lo era ingeniero agrónomo, mi madre es botánica, pero sí que los dos eran grandes lectores y muy cinéfilos y melómanos, entonces siempre he estado rodeado de libros y de discos y se escuchaba con naturalidad la clásica, por ejemplo. Entonces no te generaba esa prevención, esos anticuerpos extraños que a veces suceden en la infancia, que según qué cosas, como se perciban como elitistas, ya no hay nada que hacer. Y si simplemente se escuchan con naturalidad, pues te gustan como cualquiera otra. Así que mis recuerdos son sobre todo de clásica, aunque recuerdo que
reaccionaba de forma muy poderosa a la música de las películas, por la razón que fuera. Viera de soslayo un trozo perdido de Rocky y escuchaba esa orquesta de Bill Conti al final sobrevitaminada haciendo la parte emocional, o cuando vi, por ejemplo, E.T., no solo recordaba las grandes fanfarrias, los leitmotivs, los temas principales, sino que reaccionaba con mucha sensibilidad a todo eso. Y después pues escuchaba a los Beatles y, en fin, la Creedence, Ella Fitzgerald. Mi padre escuchaba mucho jazz. Así que una vez más absorbí todo eso con mucha naturalidad. Juan, a ti no te voy a preguntar qué música escuchabas de niño, porque tus padres están vinculados a la música, sino te voy a preguntar qué películas veías tú de pequeño. De todo. La verdad es que, sobre todo, tuve la suerte de tener, sobre todo, un padre que le daba igual la restricción de edad de las películas. Entonces recuerdo ver en su día, cuando la estrenaron, Blade, que yo ahora la veo y es violentísima. Pero bueno, mis padres, sobre todo mi padre, creía en el poder del contexto por encima de la censura, ¿no? Entonces me llevaba de todo. Claro, también recuerdo haber ido a ver El Exorcista, eso no en su día, claro, sino que la repusieron en el cine. Mi hermana, mi padre y yo estábamos solos en la sala y mi padre no paraba de reírse, porque es verdad que esa película ha envejecido un poco mal, para mi gusto. Entonces, cosas que en su día generaban a lo mejor un pavor, esa muchacha ahí con la cabeza girando y tal, a mi padre le daba la risa. Y yo, por ósmosis, no me reía, pero entendía que aquello miedo no daba, ¿no? Entonces, el cine, sobre todo de pequeño, para mí estaba muy ligado a mi padre, que era el que me llevaba al cine a ver lo que él llamaba las películas de catástrofes, que eran las de Roland Emmerich, la mayoría, ¿no? Pues algo se va a caer contra el planeta, o algo va a estallar en el planeta, o algo va a invadir el planeta, etc. Lo que pasa es que después, lo que te digo de eclecticismo también es que todos los veranos teníamos la costumbre de ver la trilogía del Padrino. Todo violento en general. Y después yo ya cogí el timón en un momento dado y empecé a tirar del hilo con Internet. Tenía la suerte ya de ser una generación que había crecido con Internet. Digo, a ver, ¿por dónde empiezo? Y bueno, 100 mejores películas de la historia, esas listas, que bueno, pero por algo se empieza. Y un día ves Bonnie and Clyde, la ves, y dices, influida por la Nouvelle Vague francesa. Y dices, ¿qué es eso? La Nouvelle Vague francesa, Truffaut, mejores películas de Truffaut, 400 golpes. Lo ves y dices, ¡hostias, qué bueno! ¿Esto qué es? ¿Cómo se puede hacer cine así? Bresson, venga. Ves a Salazar de Baltasar y dices, creo que esto es maravilloso, pero no me ha gustado nada, pero creo que es muy bueno. Efectivamente, acabas dándote cuenta que... Y así fui tirando del hilo. Pero en mi ADN está... Bueno, y Tarantino. Tarantino mi padre me llevó en un cumpleaños mío cuando se estrenó Kill Bill, volumen 1, que yo no sé si era mi... Yo cumplía 11 años por ahí, con 2 o 3 amigos míos. Nos salimos a los 5 minutos de la película, porque la película empieza... Pero si no había sangre, ¿tu padre no te llevaba? ¿O No, qué? pero había una violación a una mujer en coma... No se la recuerdo muy bien. Total, que nos salimos entre más al lado, que era Big Fish, de Tim Burton. Y por eso siempre me acordaré que Kill Bill y Big Fish la estrenaron el mismo año. Oye, has contado una cosa muy interesante, y es que tu curiosidad te llevó a ir evolucionando en el abanico de cine al que ver. Y he recordado una frase, creo que fue hace unos 5 años o algo así, que salió la noticia de que la infanta Leonor veía películas de Kurosawa cuando era, no sé, tenía 10 años y tal, no sé qué. La pregunta es, ¿cómo se...? En tu caso ha sido la curiosidad, ¿no? Pero, y también me vale para la música y de la literatura, ¿no? ¿Cuándo se deja de leer Futbolísimos y vas a otro autor, Patricia Highsmith, no sé, me da igual? Es que es simultáneo, en realidad. Eso. Yo recuerdo que mis lecturas eran muy poco sistemáticas y robaba libros de la biblioteca de mis padres. ¿Y cuáles decides leerte? Pues los que resultan atractivos por alguna razón. No era Sombra 81, un submarino, pues para mí. O Viven, dice, no, gente que cae en la montaña y se comen entre sí. Es para mí. Y a lo mejor tenía 8 años. Y uno era La Metamorfosis. Entonces lo leí con 9 años porque dijo, un tío se levanta convertido en cucaracha para mí. Y a la vez, pues les Fray Perico en su borrico y el pirata Garrapata. Sí. Es simultáneo.
No hay un camino trazado, no eres el resultado de ingeniería civil tratando de crear el hijo perfecto ateo y republicano, sino eres un niño que está en un sitio y que mira alrededor y roba cosas. Unas te dejan verlas, otras no, otras te asomas a la rendija de la puerta y otras te las imaginas cuando vas a las marquesinas de los cines y completas en tu cabeza películas que no te dejan ver. Y eso nuevamente hace que no afrontes con reverencia ninguna de estas obras, sino que todo sea muy gozoso, por prohibido o por las razones que sean, con tal de que te apelen. Si no, te bajas de la película o del libro en el segundo capítulo ya por el siguiente, pero no hay un sistema detrás. Yo era muy fan, y lo sigo siendo, de Mortadelo y Filemón. Claro. Y yo con 14, 15 años seguía leyendo Mortadelo y Filemón, pero con 14 años un amigo de mis padres pues se pone a hablar de un tal Bukowski y él dice, bueno, no sé si debería esto, tú eres joven, pero bueno, si tal, La máquina de follar. Y digo, eso me lo tengo que leer. Pero no dejé de leer Mortadelo y Filemón. Y no funciona además lo de... Porque yo me acuerdo que Trópico de Cáncer también me dijeron, hay picardías. Y dije, para mí. Hay picardías. Y luego lo abres y dices, no sirve. No es lo que esperabas. No funciona, quizá en 20 años. Oye, y lo que tampoco funciona son, bueno, la música, el cine, las lecturas están en la maleta de las pasiones, ¿no? No de las obligaciones. Y vosotros, las dos cosas que habéis comentado es que, bueno, teníais la curiosidad, la intuición de ir a la biblioteca de tus padres, coger el titular, el libro que quisierais. No funcionan las campañas de lectura, ¿no? De promoción de la lectura. No lo sé, no hago una declaración de absolutos, no tengo ni idea. Pues posiblemente funcionen según el estado vital en el que esté cada cual y según el estímulo de dónde venga y cómo le golpee. No creo que el mundo se divida en fin, campos limpios y morales y claros sobre los que dar instrucciones y generar fórmulas. Pero en el fondo hay un poco de las dos, porque todo parte de una determinada sensibilidad que tienes o no tienes. A ti te pueden obligar a leer no sé qué, que está aburriendo a todo el mundo, y a otro niño, por la razón que sea, porque tiene cierta musicalidad hacia las palabras, pues no le está pasando. A lo mejor él no habría elegido leer la Celestina, motu proprio, habría elegido cualquier otra cosa más interesante a priori. Pero si tiene esa sensibilidad, se va a encontrar navegando en esas aguas de una forma placentera y en todo caso fructífera. Y hay una parte que no creo que tenga que ser obligación, que no se te puede imponer, es más complicado, pero hay una forma de autoobligación que también está ahí. Como cuando nos decía Juan que veía según qué pelis y decía, no me ha gustado, pero esto creo que es buenísimo. Porque hay una parte que cuando te estás educando en algo, cuando te estás autoeducando, hay una parte que también parte de esa especie de respeto de qué tengo que ver, qué tengo que leer. Y te fías un poco de esto me han dicho que es sensacional. Y lo ves. Y a lo mejor no. Yo recuerdo la primera vez que vi Ciudadano Kane, no me dijo demasiado, porque llevaba 10 años leyendo sobre Ciudadano Kane. No es como ahora que quieres ver algo, encuentras una manera inmediata. En ese momento, si la ponían en la tele, si la veías, si no te la perdías, si tenías vídeo la grababas y había suerte, y si no, pues te esperas a que la pongan en algún sitio. Y recuerdo que cuando la vi, había leído tanto lo seminal que era, lo rompedora, lo revolucionaria, pero claro, esto era en el 42, ¿no? Que debe ser del 42, sí. Cuando yo la vi en el 90 o cuando fuera, ya había vivido muchas cosas que se heredaban de aquello, pero que ya te lo hacían absorber con determinada naturalidad. Así que vi una película que estaba bien, pero no encontré esa disrupción por ningún lado. Y cuando supe un poco más y volví a verla, la redescubrí y me di cuenta de lo que había hecho Greg Toland con la foto, la estructura completamente revolucionaria de ese guión que empieza casi con un reportaje de Mankiewicz y Wells, etc. Pero hay una parte, y pasa también con la música, que tienes que estar dispuesto a atravesar esas primeras barreras. No que todo sea simplemente melódico y tonal y que entre a la primera y que sea previsible, sino que a veces es como eso que pasaba con la tónica, que es a la primera aún no me ha dicho nada, pero estoy seguro de que esto está bien, voy a aprender a descifrarlo. Claro, antes han mencionado más la palabra elitismo, que hombre, es una palabra que depende cómo la definamos, pero en general se entiende como negativa, ¿no? Pero sí que es, o sea, en cuanto a si hay un elitismo socioeconómico de si no perteneces a tal estamento, no puedes acceder a esta
música. En el siglo XXI, desde que hay Spotify, entre otras cosas, pues eso ya no es tanta excusa para Beethoven, Mozart o Kurosawa. Pero eso no quita que no podemos tampoco infantilizar las expresiones artísticas, ¿no? Y cual rodillo ponerlas todas al mismo nivel de esfuerzo y de implicación por parte del lector o del visionador o del oyente. Sí. Es decir, hay ciertas barreras que hay que cruzar a base de costumbre. Y no solo estoy hablando del dodecafonismo de Schoenberg o de la cosa más experimental que hiciera, yo que sé, Abel Gance. Estoy hablando que incluso yo la primera vez que me puse a escuchar más seriamente flamenco o jazz, más allá del take five y las cosas típicas, al principio decía, digo, vaya pitote, no entiendo nada. No me gusta, rock progresivo mismamente. Yo ahora King Crimson les adoro, pero la primera vez que yo escucho eso digo, ¿cuánta batería? ¡Qué follón! Y ahora lo que más me gusta es la batería, pero yo, claro, 100 años de soledad no es mejor que el Capitán Calzoncillos. No digo que sea mejor o peor, pero porque además las dos me gustan mucho. Pero requiere una implicación y una incluso autoeducación de acostumbrarte a, y que para saborear ciertos sabores, valga la redundancia, pues a lo mejor viene bien que conozcas también otros autores, otros estilos que han influido o que él ha influido después. Esa metatextualidad hace de tu experiencia mucho más rica. Entonces yo nunca voy a estar en contra de la educación del público. Todo lo contrario, cuanto más educado el público, mejor. Porque además hoy en día tenemos la suerte de que está bastante al alcance de la mano. Por otro lado, solo desde la repetición y desde la comparación se establece eso que llamas criterio, inevitablemente. Tú escuchas música y es música. Y un día aprendes que una cosa es blues. Y dices, pues me gusta esto. Pues perfecto. Pues cuando escuchas eso 3 veces dices, eso es blues. Pero cuando escuchas muchos e insistes, de repente dices, oye, eso era una pachanga, ¿no? O sea, hacían eso, pero una pachanga, era un bajo, era un... pero esto tiene algo más rugoso, no sé exactamente qué es. Y cuando te has enfrentado mucho, ya no es simplemente blues, sino que ya empiezas a poder separar, discriminar, ves, esto me apela, esto no, esto me parece más barato, esto por alguna razón suena extrañamente honesto o extrañamente rasgado, y de repente dices, qué blanco es esto. Y escuchas a Robert Johnson y dices, ostras, qué oscuro, qué poderoso, qué... Y eso se establece necesariamente con el tiempo. No puede suceder a la primera. A la primera te dan la pachanga y el otro y te dicen cosas parecidas inevitablemente porque estás viendo formas muy básicas y líneas muy básicas. Necesitas aprender a mirar casi como los niños, que al principio deben de ver masas y formas de colores y poco a poco el mundo se va ordenando, se va discriminando, se va separando, se va matizando y se va llenando de todas esas zonas intermedias que es donde está la verdadera... donde está el criterio. Y esa es la diferencia entre la opinión y el criterio también, ¿no? Porque una opinión puede ser inmediata sobre cualquier cosa. Ha pasado una cosa ayer, ¿tú qué opinas? Pues puedes opinar algo inmediatamente que será completamente irrelevante en general. El criterio es otra cosa. Y es de largo recorrido y exige exponerte el número suficiente de veces y de una manera suficientemente reflexiva o analítica a algo. Y además también así vas eligiendo tu propio camino. Quiero decir, criterio no quiere decir axiomas o dogmáticos, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a bucear por la literatura norteamericana del siglo XX, ¿no? Manhattan Transfer de 2 pasos. Bueno, bien. De repente, al este del Edén, de ratones y hombres, digo, aquí hay... Esto me empieza a resonar con otras cosas y me gusta. Bukowski ya ha dicho, ¿no? Y lo he leído mucho. Y de repente llegas a Faulkner, El ruido y la furia, lo lees y tienes un viaje que no sabes describir muy bien, tal es así que llega a la última página y, creo que es la única vez que lo he hecho en mi vida, me vuelvo otra vez al comienzo del libro y me lo vuelvo a leer. Porque ya siento que el propio libro, porque muchas veces pasa eso, hay determinadas obras que son también el manual de instrucciones, ellas mismas, de cómo ser disfrutadas, ¿no? Bueno, yo es que creo que la palabra estilo en sí sirve, como todas las etiquetas sirven, pero pues no es nada productivo para el creador crear en un estilo, ¿no? La generalidad en general para crear como actor, como director, no valen, tiene que ser algo mucho más concreto. Y que después cada obra dicta su estilo y sus normas. Tiene su ritmo, tiene su lenguaje, sus ideas. O sea, Beethoven tiene 32 sonatas para piano, 32. O
Se suelen conocer 3, que son las que tienen título, la famosa Clara de Luna, Apasionata, pero tiene 32, a cada cual mejor y a cada cual más diferente. Entonces se cae enseguida en muchos clichés, ¿no? Esto es Beethoven, que es entonces un hombre enfadado contra el destino, napoleónico, pero Beethoven tiene obras cómicas, ¿no? Brahms, señor gordo, con barba, todo lento, mucho pedal, muy fuerte, y ahí es donde yo como público desconecto enseguida, porque no están yendo a la obra en sí. Claro, lo fácil es ir, no sé... Sin embargo, fíjate, claro, cuando hablamos de cosas como estilo, por ejemplo, en realidad podemos decir lo contrario y estar completamente de acuerdo. Porque estamos hablando de cosas tan delicuescentes a las que cada uno podría... Por un lado entiendo lo que quieres decir, y es verdad, no tiene nada que ver pues el segundo movimiento de la Patética, ya que hablabas de sonatas, o el segundo del Concierto Emperador, y ver esa especie de goteo descendente, casi nota a nota, tan lírico, tan, a la vez tan moderno, que pensar en sus primeras composiciones más clásicas, antes de abrazar más el romanticismo, o cuando se pone directamente moderno y de repente como unas armonías que incluso escuchadas ahora y quitando la mano derecha dices, ¿qué coño estaba haciendo este tío? Total. Y a la vez es reconocible Beethoven. Ah, sí, sin duda. Y a la vez es reconocible. Y tal vez sea eso lo que llamamos estilo. Por eso decía, desde la perspectiva del que crea, no es productiva esa etiqueta. No, y si él ni siquiera lo sabe. Fíjate, te voy a poner un ejemplo tonto de un gran amigo que es Eugenio Mira, que dirigió Gran Piano, hace un rato hemos estado hablando de ella, y una vez me estaba hablando de un director, de igual de cual. Y me habló de 4 o 5 películas suyas, me decía que no se parecen nada entre sí. Y eso sonaba intuitivamente muy bien, y concluyó la frase diciéndome, y eso nunca es buena noticia. Y me sorprendió. Es una de esas declaraciones que son contraintuitivas y que por lo tanto te hacen pensar un segundo. Y pensé, ¿quiénes son los grandes? Lo que tiene una voz. Claro, porque reconocible. Hitchcock le reconoces en 5 minutos. Fellini, Kubrick. Sí. O sea, los grandes, los de voces únicas, los de Scorsese, Buster Keaton. O sea, enseguida sabes dónde estás. Y hacen películas muy, muy distintas. Estas de gángsters, estas de curas portugueses. Y esta es de una mujer que trata de reencauzar su vida en otro estado porque no le ha ido bien con los hombres. Y a la vez... Por eso he pensado muchas veces que de alguna manera extraña, sobre todo desde el punto de vista de la creación, el estilo, que insisto que es una palabra que puede significar lo que cada uno queramos, es casi la manera que tiene el creador de opinar en un sentido. Cuando tú y yo damos una opinión, nuestra opinión, como decíamos antes, es en general irrelevante y la del premio Nobel y la del kiosquero se parece mucho. Si tú le preguntas ahora a 20 personas, 10 inteligentísimas y 10 muy tontas, ¿qué opinan de la ley del solo sí es sí? Van a decir 20 memeces casi seguro. Y muy parecidas además. Y casi ninguna va a ser probablemente propia. Casi todas van a ser una digestión ajena, heredada y de vuelta sobre la marcha. Pero de alguna manera cuando tú interpretas, por ejemplo, que no compongas, ahí es cuando tú estás opinando. Claro. Porque ahí estás volcando no tu técnica, que también, no tu interpretación de Schumann, si estás haciendo el álbum de la juventud, que también, sino tu digestión del mundo. La inconsciente, quiero decir, lo que tú hayas entendido del mundo, lo que tú hayas filtrado, lo que tú hayas digerido y procesado y convertido en propio y que forma parte de tus células y tus huesos y todo eso que no siquiera podrías explicar y que además no puedes transmitir, porque por ser conocimiento verdadero no es transmisible, todo eso es lo que se filtraría en tu expresión. Sí, es esa frase muchas veces de, es que es como lo veo así, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo interpretaría yo una pieza? Digo, yo es que estoy convencido de que es así. Sé que puede ser de muchas maneras, pero para mí es así. Y eso es una opinión categórica como un templo de grande, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Claro, yo me refería desde esa perspectiva de... Es difícil, sobre todo cuando tratas con obras tan manidas y tan conocidas y autores tan repetidos, volver a generar la curiosidad ante la obra. Y entonces muchas veces por eso, poniéndome un poco semiótico, hay que ir al texto en sí, ¿no? Entonces, pero es verdad que estoy hablando, acotándolo mucho, en un contexto muy concreto, ¿no? Que es, ¿qué me dice a mí como pianista ahora este texto? Porque si no va a sonar todo en general a Beethoven. Y es verdad que la voz de Beethoven va a estar, pero
a la vez que soy sirviente de él, no tengo que ser esclavo de ese cliché. Es raro lo que tú dices, es difícil de explicarlo, pero en general el estilo es un poco enemigo de la curiosidad. Como tú, como intérprete o función tras función como actor de teatro, ¿qué me dice este texto cada tarde y cada noche? ¿No? Porque si no te pones, bueno, esto es Lope, esto es verso. No es verdad, ¿qué tal? Y tú dices, ¿por qué hablas así? Hombre, es Lope. Digo, ¿y qué? Entonces pero es verdad que es complicado hablar de... O sea, es muy complicado. El otro día, hace un rato me decías que no habías visto todavía Tar, seguro que la verás. Sí, Estaban sí. tratando de interpretar la quinta de Mahler y ella misma dice como mucho Visconti encima, claro. Es complicado que lleguemos a un sitio con esto porque el modo en que la conocemos no nos ayuda demasiado. Claro. Hay que volver a la fuente, por decirlo así, y volver a interpretarlo. Aún así, el estilo va a ser el tuyo. Por otro lado, va a ser el tuyo, va a ser tu interpretación Sí, claro. y por lo tanto tu expresión. Claro, Tu interpretación en términos literales, tú vas a interpretarlo así, va a ser tu interpretación. Por otro lado, también sucede con la clásica que claro, se hace muy monolítica de una forma como muy purista, inevitable, que no sirve al modo en que fue realmente creado muchas veces. O sea, Beethoven tocaba algo y si lo volvía a tocar, pues lo hacía ligeramente distinto, porque expresaba algo distinto. Y pasaba página, ya una vez estrenada y tal, a seguir componiendo. Como haría Oscar Peterson o como haría Brad Meldau. Totalmente. Que es, esto ahora lo voy a convertir en trémolos y ahora no. Y la próxima vez hace acordes y no hace trémolos porque lo interpreta así. Pero alguien en un momento dado recogió una foto de un momento, de una vez. El mismo o un transcriptor, como sucede tantas veces. Lo recoge de forma perfectamente fidedigna o no tanto, o como recuerdo. Y en todo caso se crea una versión a la que alguien le pone una letra y un número que de repente congela esa obra que no estaba tan congelada. Y a partir de ahí hay una distribución exacta de violas y violines y trompas y no sé qué, y ya no se puede tocar una sola nota. Y cuando alguien lo hace, además, pues la comunidad se le echa encima en cualquier caso. Es que hay un momento en el que tienes que editar. Tienes que, o sea, editarlo quiere decir es mandarlo a imprenta. Llega un punto que además como compositor tienes que comer también y tienes que pasar página, pero si por el compositor fuera, siempre hay variaciones y bueno, ahora que has mencionado eso, sí, a mí a veces se me han echado un poquito encima porque yo sí que no soy el único, no me hago aquí ahora el revolucionario, pero bueno, hay todas unas corrientes musicales relativamente recientes que van al mundo musicológico, al de las fuentes, y efectivamente cuando se ve esa relación que tenían con su propia música, más del cuerpo al cuerpo, ¿no? Cuerpo a cuerpo, ahí te das cuenta de lo imperfecto que es el papel y la tinta, ¿no? Que no deja de ser tinta china, eso no vale para nada. Hay gente incluso que tiene verdadera devoción por el objeto de la partitura como algo sagrado. Y digo, mira, cuanto más fiel eres al texto escrito, más infiel eres a la obra. Sobre todo en determinadas épocas, porque no todo está escrito. Cualquiera que se siente a escribir algo, incluso en palabras, para que lo diga un actor, enseguida va a empezar a sudar tinta, nunca mejor dicho, porque dirá, pero yo quiero que esto lo diga de tal manera, pero si pongo esto va a pensar que tiene que ser esto otro, entonces mejor pongo esto. Y con música ni te digo. Si pongo aquí forte, a lo mejor toca demasiado forte, voy a poner mezzo forte. Pero a lo mejor mezzo forte no se va a entender, o los tempi. Tú miras una partitura de Brahms, muchas veces ponía allegro, tachaba, allegretto, tachaba, poco alegro, tachaba, y al final, poco alegro, más andante. Y ahí ves la cosa de cómo pongo por escrito lo que no se puede poner por escrito, ¿no? Y ahí me gano el sueldo yo, menos mal, porque si no yo no tendría trabajo. Mi trabajo es ese, intentar resucitar algo pero que está enterrado en el texto. El texto no es, y más aún un guión cinematográfico, eso directamente es una herramienta de trabajo. Eso no es ni la película ni de cerca, ¿no? Vamos, el guión no creo. Es la película, ¿no, Rodrigo? No. El deber de toda película es mejorar el guión, aunque lo respete fidedignamente, porque el guión es un esbozo reducido a palabras de una experiencia que en el mejor de los casos es cine. No siempre el cine es cine, no todas las películas son cine. Me atrevería a decir que incluso hay cine sin película, pero el Licorice Pizza o Eras una vez en América o Babylon son casi cine sin película. No lo digo como algo malo, en absoluto. No, Estoy sí, mencionando pero, a gente muy, muy buena. Y luego hay historias muy claras
que son películas sin duda, pero no necesariamente cine. Y por lo tanto el cine verdadero va a trascender su guión, porque va a encontrar su lugar no solamente en lo que está escrito y en lo que sucede, sino en cómo se miran, en cómo dejó la cámara en el que escucha y no en el que habla, o en fin, qué sucede con el sonido, o cuando le dice a alguien alguna revelación, de repente apagas el sonido del entorno y el espectador no es completamente consciente de que se le ha vaciado la banda sonora, pero eso lo lleva directamente a su cerebro, que se centra en una sola idea, o metes una música delicuescente para mostrar no sé qué. Hay 50.000 opciones posibles que no van a estar en el guión, y 10 directores que respetaran al milímetro el mismo guión harían 10 interpretaciones completamente distintas, incluso al abordar la propia interpretación de los actores, que se puede hacer tonalmente desde muchos lugares muy distintos, son referencias. Y como sucede con el caso de la música, además, pues luego evolucionan incluso los instrumentos, que ya suenan de otra manera y que hacen cosas que no hacían. Tú acuérdate cuando estudiabas a Bach y te decían tus profesores, separa las voces, separa las voces. Entonces tú buscabas la manera de que se enredaran. Y luego pensabas, pero con un clave no podías separar las voces, no hay forma de hacer dinámica. Y a la vez eso les quita la razón. No. Es verdad que seguramente si hubiera tenido un piano habría separado las voces y que de alguna manera en escritura ya las está separando. Así que tú lo que estás dando es un empujoncito más que te permite la dinámica del instrumento. Por lo tanto, en esto, como en casi nada, no hay correcto e incorrecto. Que Juan interprete de 3 formas distintas, incluso hoy porque es lunes, hoy porque es jueves, o hoy soy Juan con 29 años y dentro de 20 años, como cuando Gould graba 2 veces a Bach, pues eres otra persona y eso no significa que sea correcto o incorrecto. A lo mejor llega Bach, escucha a Gould y dice, esto es horrible. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto picado? Lígalo. Pero es la interpretación de Gould, no es correcta o incorrecta. Es un viaje que se va a comunicar con el oyente de una forma u otra y que le va a generar una afinidad o un rechazo. ¿Le puedo hacer una pregunta yo a Rodrigo ahora? Por favor. Vale. No, es que tengo curiosidad por una cosa, porque, bueno, por muchas. Claro, mi profesión es eminentemente escénica del directo, ¿no? Y claro, tú, siendo escritor y siendo director, evidente, ahí hay algo más de, bueno, similar a cuando yo estoy en el estudio grabando, ¿no? De primeras, y por ahí va mi pregunta. Yo, por ejemplo, también escribo, no música, sino con palabras. Y yo, no sé si es por influencia de mi profesión escénica, cuando me siento a escribir, hombre, cuando tengo un buen día y estoy inspirado, lo que se dice, en sí siento una cierta performance, solo para mí. Es decir, para mí el acto de escritura es un acto. Entonces siento cuando las cosas fluyen o no. Es decir, que estoy en el flow, que mi atención está conectada o no, que reacciono a lo que pasa. Es decir, lo mismo que un escenario, si tú estás o no ese día, si las cosas van fluyendo. Evidentemente después está la reescritura, que es otro tipo de chip. Y no sé si a ti te pasa un poco también de que entrar en ese flow casi actuacional, si es que esa palabra existe. Imagino como director de cine algo más sí, porque hay una interacción con gente, no lo sé. No, pasa como escritor, pero le pasa a muchos escritores. Porque es inevitable. Es decir, yo muchas veces he pensado, en según qué momento, cuando entras en esa fluidez que estás mencionando, si tuviera una cámara delante sería poco defendible. No me gustaría que se viera esa cámara. Porque seguro que en un diálogo estarías interpretando a los personajes de alguna manera, emocionalmente, pero claro, eso se traduce. Porque cuando generas personajes, por ejemplo, los tienes que habitar. Y tienes que reaccionar desde su emocionalidad, desde su psicología. Tú no sabes lo que vas a escribir. Sabes que toca la escena de la pelea en la cocina, pero no sabes qué se van a decir. Así que de un modo, de un cierto modo, los vas a interpretar durante un instante. Tú crees que lo haces con las yemas de los dedos, pero están pasando cosas en tu cara. Te estás enfadando, te estás crispando o se estás viniendo abajo y poniéndote pequeñito, porque es obligatorio, es necesario. Para eso no eres muy consciente de eso. A veces te cazas a ti mismo y dices, qué bien que escribo solo. Es que si eres muy consciente, la performance termina. Claro, si te observas ya, efectivamente. Porque tal y como dices, en cualquier acto de creación se genera un estado de fluidez
que es algo parecido a sintonizar algo. Mm. Es decir, mucha gente pregunta cuál es el sitio ideal para escribir, pues cada uno tiene el suyo. Y hay quien necesita que sea como Stephen King lo contaba, por ejemplo, que él escribía en su caravana y que cuando por fin tuvo la casa que él quiso y se hizo su ático para poder escribir con una enorme claraboya, que acabó contra el rincón de ese sitio y con todo cerrado y poniéndose heavy lo más alto posible para recrear las condiciones de su caravana, porque tenía que estar constreñido. En realidad da igual, cada uno tiene las suyas. En lo personal, por ejemplo, me da igual. De hecho, yo por carácter procuro no tener condiciones idóneas para nada. Trato de esquivarlas. Si me dicen, ¿cuál es tu horario favorito? Me da igual. Cuando O sea, surja. si tuviera que escribir a las 4 de la mañana, lo haría. Y si tuviera que levantarme a las 4, lo haría. Si tengo que escribir en mitad de una estación de trenes, lo haría. Y si lo hago en la soledad de un cuarto, lo haría. Si me dejan crearme un lugar, va a ser bonito, va a estar iluminado, pero en el mismo instante en que entras en ese estado, desaparece el mundo. Desaparece el mundo. Es que se habla de la performatividad de muchas artes, pero creo que nunca he escuchado la expresión de la performatividad del escritor, de escribir. Y yo cuando escribo siento que hay ahí pero lo que has dicho de en qué circunstancias escribir, la verdad es que eso es algo que jode mucho, pero que es así. Porque en los conciertos, que viene un gran concierto que está marcado en el calendario un mes antes, una semana antes, hay algo, ¿no? Tú te preparas ese día, idealmente has llegado a ciudad antes, has dormido bien, todo tal. Y bueno, el concierto puede salir bien, no tan bien, idealmente bien. Y a veces de repente se da lo contrario, que tocas un día un concierto en una ciudad y al día siguiente en otra ciudad que tienes que cogerte 8 horas de tren, llegas reventado sin haber dormido apenas y llega el concierto y es de los mejores conciertos de tu temporada. Y eso jode mucho, porque dices, ¿cuál es la fórmula? Que yo me dedico a esto y debería saberla. Pero también jode mucho porque, claro, lo que no puedes pasar es a la estrategia de, bueno, pues entonces todos mis conciertos así, porque no es que haya funcionado porque no has dormido. Ha funcionado porque te ha dado igual. Y entonces la cosa es, ¿y cómo haces que te dé igual? ¿Tú tienes la respuesta? No. Nadie la tiene. Pero claro, es que a veces estás obligado a que te dé igual porque no te da tiempo a pensarlo. Mira, yo he tocado ante el salón del Royal Albert Hall, yo he tocado en los proms, he tenido esa gran suerte con la BBC y fue una experiencia que tengo guardada en mi corazón. Me llamaron una semana antes, yo estaba en el campo, en un pueblecito de 100 habitantes en Navarra, que el pianista se había lesionado para tocar la Rapsodia sobre un tema de Paganini de Rachmaninoff, que yo había tocado con esa orquesta, pero hacía 2 años, y que si podía. Y yo dije, bueno, sí, o sea, mi agente me dijo, Juan, siéntate que estás sentado, y digo, sí. Y digo, vale, pero eso es en los proms. Y dice, sí, pero en plan circuito B. Y dice, no, Juan, la sala, ahí. Y digo, no me jodas, de aquí a 6 días, te tienes que ir en 3 días a ensayar ya con ellos. No me dio tiempo a ponerme nervioso, no me puse nada nervioso. Y mira que tuve 6 días para pensarlo, pero el proceso fue tal que fue como, venga, a solucionar. Y cuando salí fue como, no sé si voy preparado o no, con lo cual lo único que puedo hacer es disfrutar. Eso lo llego a saber 1 o 2 años de antelación y yo creo que hubiera salido peor. Y eso dices, joder, nadie está al timón, ni siquiera yo. Es que hay cosas que solo son posibles sin pensar. Mira, sucede, por ejemplo, claro, como director más te vale pensar muchas veces y observar las cosas desde fuera. Y a la vez, pero olvidémonos de esa parte. Pensemos en el actor, por ejemplo. Yo, por ejemplo, en el set, cada película es un mundo, igual que para ti cada pieza es un mundo, que por lo tanto abordas desde presupuestos distintos y que te llevan a caminos distintos. Pero trato de establecer condiciones en las que anulo en lo posible el pensamiento. Ya. Claro, los actores, evidentemente, estudian, trabajan, has ensayado, has hecho lo que sea. Y luego hay que crear las condiciones que son, en el fondo las cinematográficas son las peores del mundo, para la creación, son las peores del mundo. Pero cuando se crea, no debería hacerse sabiendo que cuesta no sé cuántos centenares de miles la semana y que a las 7 se te va la luz y que es lo peor del mundo. Es como pintar un cuadro en un incendio o alguien te escribió como escribir un poema en una montaña rusa. Es como el peor sitio para hacerlo y ahí es donde tienes que hacerlo. Pero con los actores trato de crear condiciones en las que se establezca esa calidez en las que empiezan a pasar cosas. Porque a priori estamos todos quietos pensando en qué se va a hacer. Una de las cosas que hago, por ejemplo, es que la primera toma la ruedo siempre. Es habitual ensayar, que todo el mundo pueda ensayar con cámaras. Yo ruedo desde el primer momento, por ejemplo, siempre, sistemáticamente. Entonces, el cámara aún no sabe exactamente qué va a suceder, le gustaría saber cuál es la marca, le gustaría... Y eso no significa que vaya a pasar magia, aunque a veces pasa.
Significa que el cuerpo te va a dar el 60% de las respuestas, por decirlo así. Tú dices acción, pasan cosas, todo el mundo hace cosas, y de repente pasa algo. Y sobre eso construyes con mucha facilidad, porque el cuerpo ha tomado ya muchas decisiones. E incluso el cámara que no sabe muy bien qué va a pasar, el de sonido, pasan cosas que a veces ya no recuperas después. Pero en todo caso también pasa que nadie está ensayando porque está disparando con pólvora. Y la actitud del cuerpo es distinta. Y otra cosa que hago con frecuencia es no cortar. Y entonces muchas veces acabas una toma y dices a primera, sin cortar. Porque en el momento en que dices corta, se corta la energía, se distiende y hay que volver a arrancarla. Si tú tienes ese calor y vas a primera, puedes seguir creciendo desde ahí. Y vas a primera, puedes seguir creciendo desde ahí. Y hay momentos en los que puedes dar una instrucción que tú mismo no pensabas dar. Está diciéndole algo de no sé qué manera, una vez, otra vez, otra vez. Y de repente te acercas y dices, esta vez traiciónalo. Traiciónalo, ¿qué significa? Di lo mismo, pero vende a no sé quién. No le va a dar tiempo a pensarlo. Solamente va a decir como, va a hacer así, rebote. Vas a volver a primera, vas a decir acción y va a pasar algo en lo que no está pensando. Y llega un momento que llegas a una especie de cenit, porque luego vuelve a caer la energía y dices, lo tenemos. Ya hemos exprimido al máximo todo este momento. Y en gran medida, curiosamente, pasa por crear una situación en la que no se piense, sino que simplemente se sea. Porque los actores no fingen las emociones, las invocan, las generan y son reales en ese momento. Y cuando todo eso está calentito y está pasando, lo notas casi en forma de energía vibrando, Claro. que se puede modelar en ese momento. Y si lo cortas, se viene abajo y hay que volver a levantarlo. Bueno, lo que has dicho del peor ambiente en el que uno puede crear me recuerda a Oscar Peterson, una entrevista que tiene maravillosa, que está en YouTube, por cierto, con André Previn. Cada uno sentado a un piano, hablan y de vez en cuando se ponen a tocar, a improvisar los dos juntos. Y él menciona que no le gustaba tocar para la televisión, que es, vamos a decir, un ambiente pues, similar al que has descrito. Dice, porque claro, nosotros llegamos y dice, vale, tenemos que hacer la prueba de cámaras, lo que sea, podéis poneros y tocar un poco. Entonces mi trío y yo tocábamos, improvisábamos, claro, ellos, músicos de jazz, improvisan. El del micrófono, segunda, tal. Dice, tercera vez, y él decía, no, ya no. Pero no, porque nosotros a partir de la tercera ya no tenemos nada que decir. Y entonces lo odiaba, dice, porque te hacen repetir. Entonces ya llegaba y dice, yo no voy a tocar 3, 5, 10 veces para que cada uno de... Y yo decía, no, yo es que... Y eso me sorprendió porque tenemos muy idealizado, mitificado, ¿no? Esa capacidad de improvisación casi infinita y que no sé qué. Pero claro, cuando el arte de un creador depende tanto de la improvisación o del momento, incluso cuando tiene un texto, que tiene que decir cada coma, pero depende del momento, tú no puedes gastarlo. E incluso los que piensan que no improvisan, es decir, los de la música clásica, a base de repetir y repetir tanto en casa por machaque, por inseguridades, por tal, la interpretación llega a las tablas muerta. Porque esto es algo, es como un, no sé, como un pajarito, ¿no? Si lo aprietas poco, se te escapa. Pero si lo aprietas mucho, lo matas. Y es complicado. Y a veces hay obras que yo, los cuadros de una exposición de Mussorgsky los llevo tocando toda mi vida, pero con parones a veces de hasta 5 años, en los que no los he tocado, porque yo no tenía absolutamente nada que decir de esa obra. Ahora las estoy tocando otra vez. Mira, te voy a hacer una pregunta, por una cosa que vi el otro día en YouTube, en tu canal. ¿Qué has visto en mi canal de YouTube? ¿Cuánto tiempo libre tienes entonces? Claro, estabas hablando, me gustaría recordar cuál es la pieza, pero que en un momento dado, después de unos acordes enérgicos, hacías unos arpegios descendentes, que eran complejos. Concierto de Rachmaninoff puede ser. Puede ser Rachmaninoff. Y que era da igual, te iba a decir que sería el número 2. ¿Dices uno en el que solo toco o que toco y hablo? No, tocas y haces algo. Dice, aquí te puedes equivocar y de repente dices, ahora, por ejemplo, me acabo de equivocar. Ah, pero si solo he publicado hace 3 días nada más en Twitter, Pues es eso verdad. Pues eso lo he visto yo. Beethoven. Era Beethoven, ¿no? Vale, sí, perdóname. No lo recordaba Sí, ese momento. no. Pero claro, eso pasa en muchas piezas, ¿no? Que hay como una zona de rápidos o como una zona de... O muchas de zonas trampas. rápidos. Totalmente. Claro. Hay una parte que el público adora que es en un sentido casi deportivo. Sí. Eso pasa mucho con Lan Lan, ¿no? Circense. Que están oyendo algo y cuando de repente empieza a hacer semifusas, se dan como codazos, como ahora. Ahora. Ahora hay que prestar atención. Que en fin, son estos intérpretes, no me estoy metiendo con nadie, pero No, me refiero pero... que en la música piensas en Satriani y que a veces es como demasiado atletismo, ¿no? Que suceda algo. Pero al margen de eso,
hay piezas, de quien sea, Beethoven en este caso, que tienen complicaciones determinadas que tú sabes, nos estamos acercando al pasaje. ¿Eso cómo se vive en una interpretación en directo? Porque es verdad que hay determinadas combinaciones que si fallas una nota ya van todas mal. Ya viene Sí. la cascada mal. Sí, el que piensa pierde, el punto número 1. Entonces lleva mucho trabajo personal también, de terapia incluso, de quitarle peso a lo que estás haciendo y tomarlo del lado lúdico. Y después, sobre todo, ir a un concierto no a hacerlo bien, sino a salvar la situación. No en el sentido de que estés poco preparado, sino de que tú tienes que pensar, van a pasar cosas, porque van a pasar. ¿Cómo no van a pasar? Digo accidentes. O sea, entonces, una vez partes del presupuesto de que claro que los va a haber, la actitud es más de cómo los disimulo con encanto y alegría. Y que la gente no se dé cuenta y que incluso el que se dé cuenta dice, mira qué pícaro, hasta frasea los errores. Es uno de los mejores halagos que a mí me decían de pequeño. Dice, "Joder, es que hasta fraseas los errores". Entonces es eso, es apropiarte del error. A veces hay errores que no hay Cristo que se apropie. Pasa página. Entonces ahí me siento muy identificado con los deportistas de élite. Yo siempre que me preguntan, yo siempre digo que la profesión que más se parece de calle a la del concertista, a la del instrumentista, es la de deportista. Hay que empezar muy joven, mucho sacrificio, cuestión física también, de que una lesión puede ser el final de tu carrera, muchas cosas. Y otra es el... No me gusta la palabra control mental, porque control es... No, es negativo en el escenario, pero sí de una atención y una concentración espartana. Y esa cosa de que tú ves a un tenista que le van ganando 4-1 y al final remonta. Es esto. De hecho, había un libro que era El juego interior del tenis o algo así, que es un libro que recomiendan mucho en conservatorios, para esa cosa de esto se te ha venido a pique. ¿Cómo remontas? Bueno, pues remonta. Tranquilo, no pasa nada. Hay mucha belleza aún que puedes mostrar, pero claro, eso te lo tienes que creer. Y tienes que aprenderlo, no aprenderlo. Yo a mi alumno puedo decir, hay mucha belleza que puedes crear. Y el alumno pensará para adentro y dice, sí, lo dice él porque él es concertista, pero yo no tal, no sé qué. Entonces, él lo tiene que aprender el cuerpo, no la cabeza, no la mente. Y además con el deporte de élite cada entrenamiento es distinto, ¿no? Yo conocí el caso por un alumno suyo, de un pianista veterano argentino, no diré el nombre porque no sé si le gustaría que dijera esto, no es Barenboim, no te preocupes, que de hecho cuando estudiaba lo hacía a veces con revistas de moda. Ay, sí, esto me suena mucho, sí, Vale. es verdad. Entonces se las ponía encima del piano y tocaba despacio. Y le decía, la velocidad llega al final. Entonces hasta lo automatizaba. Entonces Sí. él, fuera rápido, fuera imposible o inejecutable, lo que hacía es muy despacio hasta el punto de que luego pasaba la paginita y seguía viendo Sí. qué le pasaba con la actriz de turno o a quién se le había muerto el perrito. Y era su manera de entrenar. Del mismo modo que muchos ciclistas, para poder aguantar los 100 kilómetros de etapa, lo que se hacen es 160 al día. Que a ti te da la impresión de que, ostras, han hecho 100 hoy, estamos locos. Y resulta que entrenan todos los días haciéndose el Bueno, eso doble. sí también es parte del entrenamiento, es tener más fuerza y resistencia de lo que realmente vas a hacer en el escenario. Eso es fundamental, sobre todo en obras que son físicamente muy cansadas. Yo soy capaz de tocar la menos 3 veces seguidas y después la toco una en el escenario nada más. Pero también la temporada pasada me pasó que estaba tocando en Polonia y un día me comí una ensalada de burrata a la 1 de la tarde por ahí y el concierto era a las 7 y a las 6:30 yo estaba muy mal. Muy, muy mal. De esto que, ay, ¿será que estoy nervioso? Bueno, pues con la adrenalina se me pasa. Y cuando algo, o sea, un dolor de cabeza, tal, se te pasa con la adrenalina. Si algo no se te pasa con la adrenalina, es que estás muy mal. Muy, muy mal. 5 minutos antes, ¿qué hago? ¿Cancelo o no? Concierto 20 de Mozart en re menor. Vaya movida. Con orquesta, además. Músicos esperándome, el público, la sala petada. No salgo. Físicamente, como no era algo muy de moverse, digo, no voy a potar por movimiento, pero quizá por arcada. No me acuerdo de nada del concierto. Todo esto lo cuento me ha recordado lo de las revistas. Porque puse piloto automático, pero por supervivencia. Y yo aún así iba viendo y digo, creo que me está saliendo bien. Era una gira, he hecho el último concierto y digo, no estoy fallando ni una. Pero no solo eso, sino que hay como una naturalidad de supervivencia. Era como un señor al piano, ¿no? Yo estaba así, tal, porque saludé así un poco tal, toqué propina y ya cuando terminé y tal dije, oye, normalmente yo, gente en el camerino genial, no porque me voy a vomitar.
y bueno, acabó viniendo una ambulancia y todo, porque tuve una intoxicación que casi me quedó en el sitio. Pero lo que voy es que después la gente que estuvo me dijo efectivamente eso, dice, se te veía tan natural, has hecho unas cosas naturales, no sé qué, y eso vuelve a crear esa impotencia que decía antes. Es decir, es que lo mejor es no pensar. En casa tienes que pensar muchísimo, el que más neurótico, y pensar y perfilar y la técnica, pero cuando llega el momento, que es un poco lo que ha dicho la diferencia entre cuando escribo, cuando dirijo, cuando monto, ¿no? Cuando llega el momento de dirigir un día de rodaje y tal, el mindset es muy diferente al del Rodrigo, al del Juan en casa, planificando. Tú tienes que planificar todo lo que puedas, idealmente todo. No, esto no es una loa por la no planificación y el caos, ni mucho menos. Pero después tienes que saber soltar y saber que nada está bajo tu control y bajo el de nadie. Y que con suerte esa planificación te va a ayudar. Tranquilo que vas a sobrevivir. Pero no puedes pretender otra cosa. La parte fastidiada en rodaje es que no puedes rehacer nada. Esa es la parte angustiante. Es decir, si tú estás escribiendo y no sale, pues lo rompes y lo rehaces. O lo retrabajas hasta que lo logras. Y si no suena el diálogo, pues ya sonará el diálogo. En el set tienes 45 minutos para que pase algo. Y luego cambias de escena, o te vas de ese sitio y no volverás jamás, o se va la luz del sol. Y eso es lo que hay. Y si algo no está pasando, no va a pasar. Y no lo vas a tener en montaje. Si no hay verdad en ese momento, si la interpretación no es fluida, si no es creíble, si no estás consiguiendo vender lo que tratas de empaquetar, nunca lo vas a tener. Nunca, jamás. No vas a poder volver. Y esa es la parte jodida, que tienes que... Esa es la parte angustiosa, por decirlo así, que te hace mirar sufrir más de la cuenta. Y que hace que muchas otras disciplinas sean mucho más placenteras que las del rodaje, que es una especie de guerra constante y de dolor acumulado en vertical y sostenido en horizontal. Y es verdad que también depende de la forma o el género concreto, ¿no? Cuánto grado de planificación es necesario o no, ¿no? Ya que me han dicho, oye, Juan, tienes que hablar de literatura, que para eso te hemos contratado. Cuando uno lee una novela, por ejemplo, hay lugar para que haya párrafos tal, funcionalmente necesarios, pero que en sí tampoco transmiten tanta información, o que esta palabra podría ser esta otra, o incluso tal. Cuando lees un microrrelato, o un cuento, o un poema, si una palabra no está en su sitio, la estructura se cae. Se cae, porque es un trabajo de orfebrería y de arquitectura perfecto, porque está todo muy condensado. Es musical. Es muy musical. Entonces, claro, en un concierto, lo que me comentabas del fallo, no es lo mismo. Hablamos de los 24 preludios de Chopin. Una serie de piezas que alguna dura 30 segundos. Si tú, desde la primera nota, la atmósfera, el tempo, el mensaje, no lo tienes claro y no lo sabes invocar, despídete del preludio. Otro día será. Quizá el siguiente preludio ya sí, pero ese no lo has captado. Ahora, si es una sonata de 20 minutos... A lo mejor al principio no estás tal, pero bueno, te quedan 19 minutos, ¿no? Entonces, eso también influye en la cantidad de nervios o no, o de planificación necesaria o no. Evidentemente, si vas a escribir la gran novela de 1000 páginas, también hay que planificar mucho. Pero creo que hay más lugar a que las cosas se encajen entre ellas muchas veces. Mientras que en la forma corta, porque yo creo que la forma corta, tanto en música como en literatura, suele ser una prueba de fuego importante, porque ahí está todo tan condensado, vamos, creo yo, no sé qué opinas. No, ya sabes que soy poco amigo de labrar frases en mármol, porque es que las situaciones cambian todo y las soluciones ante las situaciones diferentes son diferentes y requieren cosas distintas. Entonces, a menudo he pensado eso, ¿no? Que se ha convertido en no sé si en un cliché, pero una especie de lugar común que todos hemos aceptado. Que es como es más difícil escribir en corto que en largo, y entonces el aforismo es aún más difícil. Bueno, es verdad que no, porque después hay compositores que en el corto, como Schumann, tal, son ideales, y en el largo claro, hay no de tanto. todo. Es o verdad, sea, es verdad. Prosista, por ejemplo, Celia era mejor prosista que novelista, Cortázar era mejor cuentista que novelista. Absolutamente. Y también sucede al revés. Lo difícil casi siempre es hacerlo bien, lo que sea. Sí. Eso es lo difícil. pero en el fondo una gran novela tiene una complicación extra, porque hay una cosa... En la extraconcentración, cuando tienes que trabajar 10 frases para conseguir una cosa contundente, incluso una definición de verbolario perfecta y cerrada sobre sí misma,
que en el fondo es de trabajar y de retrabajar y de pulir hasta que todo está en su sitio. Con una novela tiene que funcionar eso muchas veces, de muchas maneras, Ya, y también en su conjunto, y también en su estructura, y... Ostras, tío, o sea, tiene sus propias... Tiene sus otros propios- niveles estructurales, digamos, tiene este y no hay... Claro, tiene sus propios desafíos, así que en mi propia Sí. cabeza no soy capaz de resolverlo. Pero hay una cosa que te quería preguntar, que sobre la propia creación... ¿Tú compones, por cierto? No, nunca he tenido esa llamada, me ha impuesto demasiado y no, ahora escribir me encanta, pero no compongo. Claro, entonces un mundo... Pero aún así me sirve incluso desde el punto de vista de la interpretación. Porque muchas veces cuando alguien busca fórmulas, que es lo habitual, cuando se busca Sí. recetas que ayuden a conseguir algo, recetas que tú no tienes, recetas que yo no tengo, recetas que nadie tenemos, porque trabajamos de otra manera. Muchas veces he pensado a lo largo del tiempo que para crear algo lo que necesitas es cualquier cosa. Simplemente un cabo del que tirar. Cualquier cosa menos una página en blanco. Exactamente. Pero, hombre, vamos. Entonces piensas a veces, un compositor aborda algo y dice, voy a hacer algo sobre la lluvia. Lluvia, bueno, pues vamos en menor, porque la lluvia es más triste. Lluvia, 2 sílabas. Pues voy a conseguir 2 notas y que se repita como lluvia, lluvia. Y crea no sé qué, y sobre eso va creciendo. Y Sí. al final dice, si al final escucharás la lluvia, no. No, ha tirado de algo. Dice, claro, y dice, ¿y eso lo nutre todo? Eso sobre todo te da una razón para arrancar. Por encima de todo. Por encima de todo. Es lo que has dicho, lo de cuando grabas desde el principio y tal, y todo, bueno, está al 60%, y de repente hay un momento y construyes sobre eso. Es que hay mucho de arquitecto o de escultor, bueno, Claro. Tarkovsky decía lo de esculpir en el tiempo. Pero es verdad, musicalmente creo que también tienes que partir de algo. A eso me refiero. Yo te imagino a ti, interpretándonos a ti, o a Debussy, o a quien sea. Dices, voy a tocar este arabesco. Dices, bueno, pues voy a leer algo sobre esta época, voy a leer algo totalmente. sobre Debussy, Claro. en qué condición estaba enamorado, estaba rompiendo, Sí. estaba no. Dices, ¿y eso es porque vas a llegar al corazón de la obra? En realidad no, eso es porque me permite ir construyendo internamente algo en torno a esta pieza. Por ejemplo, yo ahora estoy leyendo de un libro que es Ritmo y estructura temporal de Leonard B. Meyer y Grosvenor Cooper, que es un libro sobre ritmo y análisis rítmico de la música, ¿no? Y eso hace que ahora las obras que yo estoy estudiando, interpretando, sea el segundo concierto Bartók o sea concierto Ravel o lo que sea, tengo el foco puesto en estructuras rítmicas, esto es dáctilo, esto es iámbico, anapesto, no sé qué. Y ahora, que son obras que yo ya conozco y que he tocado mucho, y ahora estoy tirando de ese hilo, es decir, que incluso los hilos van cambiando, ¿no? De lo que tú tiras, de ese cabo del que tiras. Entonces, porque si no, la realidad es abrumadora. Recibimos tal cantidad de inputs, de señales, que hay que darle cierta estructura. Y para eso la estructura prioriza por defecto algo por encima de lo otro. Entonces, cuando ves una obra acabada, dices, ¿cómo voy a hacer eso? Claro, pero es que acabada es como la realidad, dice, esto que como... Pero el compositor te dirá, dices, pues empieza por lo que sea. A veces es un motivo, a veces es un ritmo que te ha gustado y en la interpretación es lo mismo. Ahora pues a mí quizás estoy más sensible a las estructuras rítmicas de lo que toco. Y ahora estoy construyendo alrededor de eso. E inconscientemente meto todos mis conocimientos ahí, melódicos, armónicos, estilísticos, lo que sea, ¿no? Pero porque si yo intento hacerlo como todo a la vez, ningún creador trabaja así, eso es completamente imposible. Entonces sí, siempre hay que tirar de algo. Y de repente te sorprende y empiezas a tirar y dices, joder, aquí hay un jersey de lana entero. Pues es lo que te decía antes de eso que se puede llamar estilo, que es ahí es donde surge lo que tú eres. Tú interpretas lo que sea, buscas, lees de Debussy, te pones a... Pero lo que surge al final es personal, Claro. porque todo eso vale para darle una oportunidad a aquello que tengas dentro para emerger y para darle forma a todo eso y manifestarse de un modo Es o un de otro. impulso, el inicio de todo es un impulso. Y eso es lo que tú eres, eso es lo que de verdad entiendes del mundo y no lo que crees que opinas. Ah, totalmente. Sí, sí. Rodrigo Cortés, Juan Pérez Floristán. Nos están echando. No, que va, estaríamos todo el rato escuchándoos, pero es que hay más conversaciones. Sí, sí, sí. Gente que ha venido de Madrid, de Barcelona, Gente que se ha desplazado, gente que ha desplazado. hay trenes. Entonces, muchas gracias por acompañarnos hoy. Rodrigo, Juan, un placer. Igualmente, gracias.